Hoy, nuestro viaje será un poco distinto. No vamos a recorrer lugares famosos ni llenos de gente. Vamos a detenernos en sitios tranquilos, casi olvidados. Lugares donde descansan mujeres que alguna vez estuvieron en el centro del poder. Fueron primeras damas. Vivieron en la Casa Blanca, rodeadas de atención, de historia, de decisiones que marcaron a millones. Sus nombres aparecían en los periódicos. Sus rostros eran conocidos en todo el país. Pero con el paso del tiempo, todo eso se fue apagando. Hoy, muchas de ellas descansan en silencio. Lejos del ruido, lejos de las miradas, en tumbas que ya casi nadie visita. Y ese es el camino que vamos a recorrer juntos. Eleanor Roosevelt. En Hyde Park, en el estado de Nueva York, hay un lugar rodeado de árboles, tranquilo, casi detenido en el tiempo. Allí, junto a la residencia familiar de Springwood, descansa una mujer cuyo nombre una vez fue conocido en todo el mundo. Su nombre era Eleanor Roosevelt. Fue mucho más que la esposa del presidente Franklin D. Roosevelt. Durante años, su voz estuvo presente en la política, en los medios y en la vida pública de millones de personas. Escribía, viajaba, hablaba con la gente y, de alguna manera, redefinió lo que significaba ser primera dama. Pero lo que muchos no veían es que su historia personal no fue sencilla. Desde muy joven, ella enfrentó pérdidas profundas. Creció marcada por la inseguridad y más adelante, su matrimonio también atravesó momentos complejos que la obligaron a reinventarse. Y fue justamente ahí donde empezó a construirse la figura que el mundo conocería. Con el tiempo, Eleanor se convirtió en una presencia imposible de ignorar. Participó en la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y continuó activa incluso después de dejar la Casa Blanca. Pero luego, todo comenzó a cambiar. En 1962, a los 78 años, Eleanor Roosevelt falleció. Hoy, su tumba permanece en ese mismo lugar tranquilo de Hyde Park. No es un sitio que la mayoría de la gente visite, ni un destino habitual dentro del turismo histórico. Es simplemente un espacio silencioso, donde descansa una mujer que alguna vez estuvo en el centro del mundo. Un contraste que resulta difícil de ignorar. Porque hubo un tiempo en que su voz llegaba a todas partes. Y ahora, todo parece haberse reducido a un lugar calmado, casi olvidado. Desde aquí, el viaje continúa, hacia otra historia que también quedó envuelta en el paso del tiempo. Rosalind Carter. En Plains, un pequeño pueblo en el estado de Georgia, hay un lugar sencillo, tranquilo, rodeado de naturaleza. Allí, lejos de las grandes ciudades y del movimiento constante, descansa una mujer que durante años estuvo muy cerca del centro del poder. Su nombre era Rosalind Carter. Fue la esposa del presidente Jimmy Carter, pero, al igual que en otros casos, su papel fue mucho más allá de ese título. Durante su tiempo en la Casa Blanca, ella no se mantuvo en segundo plano. Participaba activamente en reuniones, defendía causas sociales y se convirtió en una de las primeras damas en involucrarse directamente en temas de salud mental, cuando aún eran poco visibles. Pero lo que muchas personas no percibían era la constancia silenciosa con la que ella trabajaba. No buscaba protagonismo excesivo. No necesitaba llamar la atención. Y, sin embargo, su influencia estaba allí, en cada decisión, en cada iniciativa, en cada espacio donde su voz lograba abrir camino. Después de dejar la Casa Blanca, lejos de retirarse, continuó con su labor durante décadas. Junto a su esposo, participó en proyectos humanitarios, construyó viviendas, ayudó a comunidades siempre con un perfil discreto, pero constante. Era, en muchos sentidos, una presencia firme, aunque tranquila. Pero con el paso del tiempo, esa presencia empezó a desvanecerse en la memoria colectiva. En 2023, a los 96 años, Rosalind Carter falleció. Hoy, su lugar de descanso se encuentra en Plains, el mismo entorno sencillo donde vivió gran parte de su vida. No es un sitio rodeado de multitudes. No es un punto de gran atención mediática. Es un lugar calmado, casi íntimo, donde todo parece moverse a otro ritmo. Y quizás eso refleja algo esencial de quién fue ella. Porque aunque durante años estuvo al lado de uno de los hombres más poderosos del país, su historia siempre se construyó desde la cercanía, la discreción y una forma distinta de entender el poder. Hoy ese legado
permanece pero en silencio. Y desde este rincón tranquilo de Georgia, el viaje nos lleva ahora hacia otra figura, cuya historia también quedó marcada por la luz y por lo que vino después. Betty Ford. En Grand Rapids, en el estado de Michigan, hay un lugar tranquilo, ordenado, pero lejos del ruido constante. Allí, junto a la biblioteca presidencial, descansa una mujer que en su momento fue una de las voces más directas del país. Su nombre era Betty Ford. Fue la esposa del presidente Gerald Ford, pero desde el inicio dejó claro que no encajaba en el molde tradicional de primera dama. Hablaba con honestidad, sin rodeos, incluso cuando los temas eran incómodos. Durante su tiempo en la Casa Blanca, su figura se volvió imposible de ignorar. Cuando fue diagnosticada con cáncer de mama, decidió hacerlo público, y eso cambió la forma en que muchas mujeres enfrentaban la enfermedad en aquel momento. Pero lo que pocos sabían es que su lucha no terminaba ahí. Detrás de esa imagen fuerte, Betty enfrentaba problemas de adicción. Durante años, lo llevó en silencio, hasta que finalmente decidió hablar. Y cuando lo hizo, no suavizó nada. Reconoció su dependencia al alcohol y a medicamentos, y convirtió esa experiencia en algo que podía ayudar a otros. Con el tiempo, fundó el Betty Ford Center, un lugar que cambiaría la vida de miles de personas. Pero después, su presencia empezó a desvanecerse poco a poco. En 2011, a los 93 años, Betty Ford falleció. Hoy, su tumba permanece en Grand Rapids. No es un lugar de grandes multitudes, ni un punto que la mayoría incluya en sus recorridos. Es un espacio tranquilo, donde descansa una mujer que alguna vez habló de lo que muchos preferían callar. Y ahí está el contraste. Porque hubo un tiempo en que su voz rompía silencios en todo el país. Y ahora, todo se ha reducido a un lugar sereno, donde pocos se detienen. Desde aquí, el camino continúa, hacia otra historia donde la cercanía al poder tampoco evitó que, con el tiempo, todo se volviera más distante. Pat Nixon. En Yorba Linda, en California, hay un lugar tranquilo, ordenado, rodeado de jardines cuidados. Allí, junto a la biblioteca presidencial, descansa una mujer que durante años estuvo bajo la mirada constante del país. Su nombre era Pat Nixon. Fue la esposa del presidente Richard Nixon y, a diferencia de muchas otras primeras damas, su estilo era discreto, casi reservado. No buscaba protagonismo, pero siempre estaba presente. Durante su tiempo en la Casa Blanca, viajó más que cualquier primera dama anterior, representando a Estados Unidos en distintos países. También participó en proyectos sociales, visitó hospitales, comunidades, y mantuvo una imagen cercana, aunque contenida. Pero lo que pocos veían era la forma en que ella enfrentaba la presión constante, porque su vida pública estuvo marcada por uno de los momentos más turbulentos de la política estadounidense: el escándalo de Watergate. A medida que la situación se hacía más intensa, la figura de su esposo quedaba cada vez más expuesta, y con él, también la de ella. Pat Nixon permaneció a su lado en silencio, sin declaraciones fuertes, sin confrontaciones públicas. Pero detrás de esa calma, había una carga difícil de ignorar. Cuando finalmente Richard Nixon renunció a la presidencia, todo cambió. La atención, que antes era constante, comenzó a desaparecer. Y con el paso del tiempo, también lo hizo la presencia de Pat en la memoria pública. En 1993, a los 81 años, Pat Nixon falleció. Hoy, su tumba se encuentra en ese mismo lugar en Yorba Linda. No es un sitio de grandes visitas, ni un punto central en los recorridos históricos. Es un espacio tranquilo, casi silencioso, donde descansa una mujer que vivió de cerca uno de los capítulos más intensos del poder. Y quizás ese contraste es inevitable, porque hubo un tiempo en que su vida estaba ligada a titulares en todo el mundo. Y ahora, todo parece haberse detenido en un rincón sereno, lejos de aquella exposición. Desde aquí, el viaje continúa, hacia otra historia, donde la influencia y la controversia también dejaron su huella. Edith Wilson. En la Catedral Nacional de Washington, hay un lugar silencioso, solemne, donde la luz entra suavemente entre vitrales antiguos. Allí descansa una mujer cuya historia sigue siendo una de las más inusuales dentro de la Casa Blanca. Su nombre era Edith Wilson.
Fue la esposa del presidente Woodrow Wilson, pero, en cierto momento, su papel fue mucho más allá de lo que cualquier primera dama había asumido antes. Durante los primeros años, su presencia era discreta. Acompañaba a su esposo, cumplía con sus funciones, sin buscar protagonismo. Pero todo cambió de forma repentina. En 1919, el presidente sufrió un derrame cerebral grave. Su estado se deterioró y ya no podía gobernar con normalidad. Y fue entonces cuando Edith dio un paso inesperado. Lo que pocos sabían es que ella empezó a controlar el acceso al presidente, revisar documentos y decidir qué asuntos llegaban hasta él, en silencio, sin anuncios oficiales. Se convirtió en una figura clave dentro del gobierno. Algunos la llamarían después, la mujer que gobernó desde las sombras. Pero como muchas historias ligadas al poder, todo empezó a desvanecerse con el tiempo. Tras dejar la Casa Blanca, Edith regresó a una vida mucho más tranquila, lejos de la política, lejos de aquella influencia que una vez tuvo. Y poco a poco, su historia fue quedando en segundo plano. En 1961, a los 89 años, Edith Wilson falleció. Hoy, su tumba permanece en ese lugar solemne de Washington. No es un sitio especialmente visitado, ni uno que la mayoría asocie con una figura tan singular. Es un espacio sereno, donde descansa una mujer que, durante un tiempo, estuvo más cerca del poder de lo que casi nadie imaginó. Y ahí está el contraste, porque hubo un momento en que sus decisiones podían influir en un país. Y ahora, todo se ha convertido en silencio, en memoria, en algo que pocos recuerdan. Desde aquí, el viaje continúa, hacia otra historia donde la cercanía al poder también dejó una huella difícil de olvidar. Florence Harding. En Marion, en el estado de Ohio, hay un mausoleo de piedra clara, abierto al cielo, donde todo parece mantenerse en calma. Allí descansa una mujer cuya vida estuvo marcada por el poder y por la controversia. Su nombre era Florence Harding. Fue la esposa del presidente Warren G. Harding, pero nunca fue una figura pasiva. Desde el inicio, mostró una personalidad fuerte, directa, y una influencia evidente en la carrera política de su esposo. Muchos creían que ella no solo acompañaba, sino que también guiaba decisiones desde la sombra. Durante su tiempo en la Casa Blanca, Florence era conocida por su energía y su control. Protegía la imagen pública del presidente y no dudaba en intervenir cuando lo consideraba necesario. Pero lo que pocos imaginaban es que todo estaba rodeado de tensiones. La administración de Harding comenzó a verse envuelta en escándalos, casos de corrupción que poco a poco salían a la luz. Y en medio de todo eso, ella permanecía firme. Hasta que, de forma inesperada, todo cambió. En 1923, durante un viaje oficial, el presidente murió repentinamente. Las circunstancias generaron dudas, rumores, teorías que nunca se confirmaron del todo. Y con el paso del tiempo, algunas de esas sospechas también alcanzaron a Florence. Nunca hubo pruebas claras, pero la duda permaneció. Después de ese momento, su vida se apagó rápidamente. Se retiró del foco público y su figura empezó a desaparecer de la memoria colectiva. En 1924, apenas un año después, Florence Harding falleció. Hoy su tumba permanece en ese mausoleo en Marion. No es un lugar de grandes visitas, ni un sitio especialmente recordado. Es un espacio abierto, silencioso, donde descansa una mujer que alguna vez estuvo en el centro de una historia llena de poder y secretos. Y ese contraste resulta inevitable, porque hubo un tiempo en que todo giraba a su alrededor. Y ahora, solo queda el silencio de un lugar donde pocos se detienen. Desde aquí, el viaje continúa hacia otra historia, donde la influencia también terminó desvaneciéndose con el tiempo. Helen Taft. En el Cementerio Nacional de Arlington, hay un lugar amplio, ordenado, donde filas de lápidas blancas se extienden en silencio. Entre ellas, sin destacar demasiado, descansa una mujer cuyo nombre alguna vez estuvo ligado a uno de los símbolos más conocidos de Washington. Su nombre era Helen Taft. Fue la esposa del presidente William Howard Taft, pero también fue una de las primeras damas en tener una visión clara de lo que quería dejar como legado. Antes incluso de llegar a la Casa Blanca, ya tenía ideas, proyectos, planes. Y uno de ellos
terminaría marcando la imagen de toda una ciudad. Fue ella quien impulsó la plantación de los famosos cerezos japoneses en Washington. Un gesto simbólico, diplomático, que con el tiempo se convertiría en una de las postales más reconocidas del país. Pero lo que muchos no sabían es que su camino no fue sencillo. Poco después de llegar a la Casa Blanca, Helen sufrió un derrame cerebral. Su salud cambió de forma drástica, y durante un tiempo, incluso hablar se volvió difícil. Y aún así, regresó. De manera gradual, con esfuerzo, volvió a participar en la vida pública. Retomó su papel, continuó con sus proyectos, y mantuvo una presencia que pocos esperaban después de aquel episodio. Pero como muchas historias, su nombre empezó a desvanecerse con el tiempo. Lo que quedó fue el símbolo, los cerezos. Las imágenes que cada primavera llenan Washington. Pero no siempre se recuerda a la mujer detrás de todo eso. En 1943, a los 82 años, Helen Taft falleció. Hoy, su tumba permanece en Arlington. No es un lugar especialmente visitado dentro de ese inmenso cementerio, ni un punto que la mayoría identifique de inmediato. Es un espacio silencioso, donde descansa alguien que ayudó a crear una de las imágenes más conocidas del país, pero cuyo nombre, poco a poco, quedó en segundo plano. Y ahí está el contraste. Porque cada año, miles de personas admiran los cerezos en flor, pero muy pocas saben quién estuvo detrás de esa idea. Desde aquí, el viaje continúa, hacia otra historia donde la inteligencia y el talento también terminaron quedando en silencio con el paso del tiempo. Lou Hoover. En West Branch, en el estado de Iowa, hay un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, donde el tiempo parece moverse más despacio. Allí, junto a la biblioteca presidencial, descansa una mujer cuya historia fue mucho más rica de lo que muchos recuerdan. Su nombre era Lou Hoover. Fue la esposa del presidente Herbert Hoover. Pero también fue una mujer adelantada a su tiempo. Hablaba varios idiomas, estudió geología en una época en la que pocas mujeres lo hacían, y acompañó a su esposo en viajes por distintas partes del mundo, viviendo experiencias muy distintas a las de la mayoría. Pero lo que pocos imaginaban es que, a pesar de todo eso, su nombre quedaría marcado por un periodo difícil. Cuando Herbert Hoover llegó a la presidencia, Estados Unidos entró en la Gran Depresión, una crisis profunda que afectó a millones de personas y que cambió la percepción pública del gobierno. Y aunque ella continuó trabajando, participando en causas sociales y manteniendo su papel, la imagen de su tiempo en la Casa Blanca quedó inevitablemente ligada a ese momento. Poco a poco, su figura empezó a desvanecerse en la memoria colectiva. Después de dejar Washington, Lou regresó a una vida mucho más privada, lejos de la exposición constante, lejos del peso de aquel periodo. Y con los años, su historia quedó en segundo plano. En 1944, a los 70 años, Lou Hoover falleció. Hoy, su tumba permanece en ese lugar sereno de Iowa. No es un sitio de grandes visitas, ni un punto que la mayoría de las personas reconozca fácilmente. Es un espacio tranquilo, donde descansa una mujer que alguna vez vivió entre culturas, idiomas y escenarios internacionales, pero que terminó siendo recordada, sobre todo, por el contexto en el que le tocó estar. Y ese contraste resulta inevitable, porque hubo un tiempo en que su vida estaba llena de movimiento, viajes y decisiones. Y ahora, todo se ha reducido a un lugar silencioso, donde pocos se detienen. Desde aquí, el viaje continúa hacia otra historia donde la cercanía al poder tampoco evitó que el paso del tiempo lo cambiara todo. Bess Truman. En Independence, en el estado de Missouri, hay un lugar tranquilo, casi doméstico, lejos de los grandes centros de poder. Allí, junto a la biblioteca presidencial, descansa una mujer que pasó gran parte de su vida evitando precisamente aquello que más la rodeaba, la atención pública. Su nombre era Bess Truman. Fue la esposa del presidente Harry S. Truman. A diferencia de muchas otras primeras damas, ella nunca se sintió cómoda en ese papel. Desde el principio, dejó claro que no buscaba protagonismo. Prefería la vida privada, la rutina sencilla, la distancia de Washington. Pero lo que pocos entendían es que, aún así, su presencia era constante. Durante los años en la Casa Blanca,
Cumplió con sus funciones, pero siempre manteniendo cierta reserva. No daba entrevistas con facilidad, no buscaba aparecer y evitaba, en lo posible, el foco de los medios. Era, en muchos sentidos, una figura silenciosa. Pero detrás de esa discreción, había una forma muy clara de entender su lugar. No quería ser una figura pública en el sentido tradicional. No quería convertirse en símbolo. Solo quería volver a casa. Y cuando finalmente dejó la Casa Blanca, eso fue exactamente lo que hizo. Regresó a Independence, a la vida que siempre había preferido. Lejos del poder, lejos de la exposición, lejos de todo aquello que nunca sintió como propio. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a desaparecer de la conversación pública. No por falta de importancia, sino por elección. En 1982, a los 97 años, Bess Truman falleció. Hoy, su tumba permanece en ese mismo lugar en Missouri. No es un sitio especialmente visitado, ni un punto central en los recorridos históricos. Es un espacio sencillo, tranquilo, casi íntimo, donde descansa una mujer que nunca quiso estar en el centro de todo. Y quizás ese es el contraste más particular. Porque mientras otras buscaban dejar una huella visible, ella eligió el silencio. Y al final, eso es exactamente lo que quedó. Desde aquí, el viaje continúa, hacia otra historia donde la cercanía al poder estuvo marcada por la pérdida y el dolor. Ida Saxton McKinley. En Canton, en el estado de Ohio, hay un gran monumento de piedra blanca que se eleva sobre el paisaje. Desde lejos, parece un lugar importante, casi imponente. Pero cuando uno se acerca, todo se vuelve más silencioso, más contenido. Allí descansa Ida Saxton McKinley. Fue la esposa del presidente William McKinley, pero su vida estuvo marcada por algo muy distinto al poder: la fragilidad. Antes de llegar a la Casa Blanca, Ida ya había sufrido pérdidas profundas. Perdió a sus 2 hijas, en un corto periodo de tiempo. Y ese dolor la cambió para siempre. Pero lo que pocos imaginaban es que, a partir de entonces, su salud también comenzó a deteriorarse. Sufría ataques nerviosos, episodios que hoy se entenderían de otra manera, pero que en su época eran vistos con incomprensión. Y aún así, llegó a la Casa Blanca. Durante la presidencia de su esposo, su presencia era distinta. No seguía el protocolo habitual. No participaba en todos los eventos. En lugar de eso, permanecía cerca de él, casi siempre sentada a su lado. Era una figura visible, pero también vulnerable. Y sin embargo, había algo que no cambiaba: la forma en que él la miraba, la forma en que la protegía. Pero entonces, todo se rompió. En 1901, el presidente fue asesinado. Y de pronto, Ida quedó completamente sola, con su salud debilitada y su vida marcada por la pérdida. Ese fue el momento en que todo empezó a desvanecerse. Después de eso, se retiró del mundo público. Vivió en silencio, alejada de todo lo que alguna vez la rodeó. En 1907, a los 59 años, Ida McKinley falleció. Hoy, su tumba se encuentra en ese monumento en Canton. No es un lugar que muchos visiten pensando en su historia, ni en todo lo que vivió. Es un espacio amplio, pero profundamente silencioso. Y ese contraste es difícil de ignorar, porque hubo un tiempo en que su vida estaba ligada al poder, a la atención, a la mirada de un país entero. Y ahora, todo parece haberse reducido a un lugar donde casi nadie se detiene. Desde aquí, el viaje continúa hacia otra historia donde la fe y la imagen pública también dejaron una huella que el tiempo fue apagando. Lucy Hayes. En Fremont, en el estado de Ohio, hay un lugar rodeado de árboles, tranquilo, casi apartado del movimiento constante. Allí, en Spiegel Grove, descansa una mujer que en su momento fue conocida por su imagen firme y por sus convicciones. Su nombre era Lucy Hayes. Fue la esposa del presidente Rutherford B. Hayes, y durante su tiempo en la Casa Blanca, se convirtió en una figura muy reconocida. Era amable, cercana, pero también tenía principios muy claros. De hecho, fue conocida por una decisión que marcó su imagen pública. Durante la presidencia de su esposo, el alcohol fue eliminado de los eventos oficiales en la Casa Blanca. Por eso, muchos empezaron a llamarla Lemonade Lucy. Pero lo que pocos veían es que su influencia iba más allá de ese detalle.
Lucy participaba en causas sociales, apoyaba la educación, se interesaba por temas que no siempre eran prioridad en ese momento, y mantenía una presencia constante en la vida pública. Era, en muchos sentidos, una figura respetada. Pero como ocurre con muchas historias, el tiempo empezó a cambiar la forma en que se la recordaba. Lo que quedó en la memoria colectiva fue solo una parte de quién fue realmente. Su nombre comenzó a aparecer cada vez menos, y su historia, poco a poco, fue quedando en segundo plano. En 1889, a los 57 años, Lucy Hay. Hoy, su tumba permanece en ese lugar sereno de Spiegel Grove. No es un sitio de grandes multitudes, ni un punto que la mayoría de las personas identifique de inmediato. Es un espacio tranquilo, donde descansa una mujer que alguna vez tuvo una voz clara dentro de la Casa Blanca, pero cuya historia ya no ocupa el mismo lugar en la memoria. Y ese contraste resulta inevitable, porque hubo un tiempo en que su nombre era conocido, repetido. Y ahora, todo se ha reducido a un rincón silencioso, donde pocos se detienen. Desde aquí, el viaje continúa, hacia otra historia donde la cercanía al poder también estuvo marcada por una presencia breve, y por un recuerdo que se fue desvaneciendo con el tiempo. Caroline Harrison. En Indianápolis, en el estado de Indiana, hay un cementerio amplio, con caminos tranquilos y árboles que proyectan sombras suaves sobre las lápidas. Allí, sin llamar demasiado la atención, descansa una mujer que alguna vez formó parte del centro mismo del poder. Su nombre era Caroline Harrison. Fue la esposa del presidente Benjamin Harrison, y durante su tiempo en la Casa Blanca, tuvo una presencia activa, mucho más de lo que a veces se recuerda. Participaba en iniciativas culturales, promovía la música, apoyaba proyectos educativos, y mantenía una vida social intensa dentro de la residencia presidencial. Pero lo que pocos imaginaban es que su tiempo allí sería breve. Durante la presidencia de su esposo, Caroline enfermó gravemente. Su salud comenzó a deteriorarse poco a poco, mientras el país seguía su curso, ajeno a lo que ocurría puertas adentro. Y aún así, ella continuó. Siguió participando, siguió cumpliendo con sus responsabilidades, incluso cuando su condición ya era frágil. Pero llegó un punto en el que ya no pudo más. En 1892, Caroline Harrison falleció, mientras su esposo aún era presidente. Ese momento marcó no solo el final de su vida, sino también el inicio de su desaparición en la memoria pública. Porque, con el paso del tiempo, su historia quedó eclipsada. Primero por los cambios políticos, y después por nuevas figuras, nuevas épocas. Poco a poco, su nombre dejó de mencionarse. Hoy, su tumba permanece en ese cementerio en Indianápolis. No es un lugar especialmente visitado, ni un punto central en los recorridos históricos. Es un espacio tranquilo, casi silencioso, donde descansa una mujer que alguna vez estuvo rodeada de actividad, de música, de vida. Y ese contraste es difícil de ignorar, porque hubo un tiempo en que su presencia llenaba los salones de la Casa Blanca. Y ahora, todo se ha reducido a un rincón donde pocos se detienen. Desde aquí, el viaje continúa, hacia otra historia donde la juventud, la belleza y la cercanía al poder tampoco evitaron que el tiempo lo cambiara todo. Julia Gardiner Tyler. En Hollywood Cemetery, en Richmond, Virginia, hay un lugar antiguo, con caminos de piedra y árboles que parecen guardar el paso del tiempo. Allí, entre tumbas históricas, descansa una mujer que en su momento fue vista como un símbolo de elegancia y juventud. Su nombre era Julia Gardiner Tyler. Fue la segunda esposa del presidente John Tyler, y cuando llegó a la Casa Blanca, su presencia llamó la atención de inmediato. Era joven, sofisticada, muy distinta a la imagen habitual de la época, y rápidamente se convirtió en una figura destacada dentro de la vida social de Washington. Pero lo que pocos imaginaban es que su historia estaría marcada por los cambios. Durante su tiempo como primera dama, introdujo nuevas costumbres, nuevos estilos. Incluso fue una de las primeras en darle mayor formalidad a ciertos eventos en la Casa Blanca. Parecía, en muchos sentidos, una figura destinada a dejar una huella duradera. Pero entonces, todo empezó a transformarse. Tras dejar la Casa Blanca, su vida tomó un rumbo distinto. El país cambió y con él,
También cambió la forma en que se recordaba a quienes habían estado cerca del poder. Durante la Guerra Civil, Julia apoyó abiertamente al sur, y eso la alejó aún más de la memoria nacional dominante. Poco a poco, su nombre fue quedando en los márgenes de la historia. Lo que alguna vez fue admiración, se convirtió en distancia. En 1889, a los 69 años, Julia Gardiner Tyler falleció. Hoy su tumba permanece en ese cementerio de Richmond. No es un lugar especialmente visitado, ni un punto que la mayoría de las personas identifique fácilmente. Es un espacio tranquilo, cargado de historia, donde descansa una mujer que alguna vez fue el centro de atención en los salones de poder. Y ese contraste resulta inevitable, porque hubo un tiempo en que su presencia era celebrada. Y ahora, todo se ha reducido a un lugar silencioso, donde pocos se detienen a recordar. Desde aquí, el viaje continúa hacia otra historia donde la discreción y el silencio también dejaron una huella que el tiempo fue borrando poco a poco. Eliza McArdle Johnson. En Greenville, en el estado de Tennessee, hay un cementerio tranquilo, rodeado de colinas suaves y caminos silenciosos. Allí, lejos del ruido y de la atención, descansa una mujer cuya presencia en la Casa Blanca fue casi invisible. Su nombre era Eliza McArdle Johnson. Fue la esposa del presidente Andrew Johnson. Pero, a diferencia de muchas otras primeras damas, rara vez fue vista en público. Desde mucho antes de llegar a Washington, su salud ya era frágil. Y con el tiempo, esa fragilidad se volvió aún más evidente. Durante la presidencia de su esposo, Eliza prácticamente no participaba en eventos oficiales. No asistía a recepciones, no aparecía en ceremonias, y evitaba, en lo posible, cualquier exposición. Pero lo que pocos entendían es que su influencia existía, aunque fuera en silencio. Desde el ámbito privado, ella había sido una figura importante en la vida de Andrew Johnson. Le enseñó a leer y escribir mejor, lo acompañó en sus primeros pasos, y fue parte de su crecimiento personal mucho antes de la política. Y aún así, cuando él llegó al poder, ella ya no podía estar a su lado de la misma manera. Su lugar fue ocupado en gran parte por otras figuras femeninas de la familia, mientras ella permanecía en segundo plano. Poco a poco, su nombre dejó de formar parte de la historia visible. No hubo grandes discursos. No hubo una presencia constante. Solo silencio. En 1876, a los 59 años, Eliza McArdle Johnson falleció. Hoy, su tumba permanece en ese lugar sereno de Tennessee. No es un sitio especialmente visitado, ni un punto que la mayoría de las personas reconozca. Es un espacio sencillo, tranquilo, donde descansa una mujer que estuvo ligada al poder, pero que casi nunca fue vista dentro de él. Y ese contraste resulta inevitable, porque mientras otras figuras eran recordadas por su presencia, ella quedó marcada por su ausencia. Y con el tiempo, esa ausencia se convirtió en olvido. Desde aquí, el viaje nos lleva hacia la última historia, una de las más silenciosas y profundamente marcadas por la pérdida. Jane Pierce. En Concord, en el estado de New Hampshire, hay un cementerio antiguo, tranquilo, donde los caminos parecen perderse entre lápidas discretas. Allí, lejos de cualquier atención, descansa una mujer cuya vida estuvo marcada por el dolor y por el silencio. Su nombre era Jane Pierce. Fue la esposa del presidente Franklin Pierce, pero, a diferencia de muchas otras primeras damas, ella nunca quiso esa vida. No le interesaba la política. No buscaba la exposición. Y, en el fondo, siempre temió que ese camino traería consecuencias. Pero lo que nadie imaginaba es que su historia estaría marcada por una tragedia tras otra. Jane tuvo 3 hijos, y los 3 murieron. El primero falleció siendo un bebé, el segundo a los pocos años, y el tercero, el único que aún vivía cuando su esposo fue elegido presidente, murió en un accidente de tren, justo antes de que comenzara el mandato. Ese momento lo cambió todo. Pero lo que pocos comprendían es que, a partir de ahí, Jane nunca volvió a ser la misma. Durante su tiempo en la Casa Blanca, se mantuvo aislada. Evitaba los eventos, evitaba las apariciones, y pasaba largos periodos en soledad. Se dice que escribía cartas a su hijo fallecido, como si aún pudiera responderle. Era, en muchos sentidos, una presencia ausente.
Pero detrás de ese silencio, había una historia que casi nadie veía. Una mujer que nunca quiso el poder, que lo perdió todo, y que terminó viviendo en el lugar más visible del país, como si no perteneciera allí. Con el paso del tiempo, su salud se deterioró, tanto física como emocionalmente. Y en 1863, a los 57 años, Jane Pierce falleció. Hoy, su tumba permanece en ese mismo lugar en Concord. No es un sitio de grandes visitas, ni un punto que la mayoría recuerde. Es un espacio sencillo, silencioso, donde descansa una mujer cuya historia quedó marcada por la pérdida, mucho más que por el poder. Y ese contraste es imposible de ignorar, porque hubo un tiempo en que su nombre estaba ligado al presidente de una nación. Y ahora, todo se ha reducido a un rincón tranquilo, donde casi nadie se detiene. Y quizá, esa sea la forma más silenciosa de desaparecer. A lo largo de este viaje, hemos pasado por lugares silenciosos, casi olvidados. Hemos visto nombres que alguna vez estuvieron ligados al poder, a la historia, a momentos que marcaron a todo un país. Pero hoy, todo eso se siente distinto. Porque, al final, incluso las vidas más visibles terminan en la calma. Lejos del ruido, lejos de la atención, en espacios donde el tiempo parece detenerse. Y tal vez ahí está la parte más real de todo esto. No en los títulos, ni en la fama, sino en lo que queda cuando todo eso desaparece. En el silencio, en la memoria, y en esos lugares donde, de vez en cuando, alguien se detiene y recuerda.